Normas APA. ¿Cómo elaborar la referencia de un libro? La información referencial de un libro queda del siguiente modo. Ahora analicemos sus elementos y la manera en que deben ser presentados. 1. Véase que se debe usar sangría francesa. Para ello, se debe seleccionar toda la referencia y después presionar al mismo tiempo en el teclado las letras Control y F. 2. Se escribe el primer apellido del autor, luego una coma, después la inicial del nombre y punto. Si se escriben los dos apellidos del autor, se debe verificar que en el cuerpo de nuestro texto también hayamos citado con sus dos apellidos a ese autor. De esa manera conservamos la uniformidad. 3. Entre paréntesis se escribe el año de publicación. Luego, se debe escribir un punto. 4. El título del libro debe estar en cursivas y con mayúscula inicial solo la primera palabra de dicho título o, lógicamente, la palabra que continúa a un punto y seguido. 5. Si la obra que tenemos es de la primera edición, no se escribirá esta información. Sin embargo, de la segunda edición en adelante se deberá escribir entre paréntesis después del título. Véase que se usan abreviaturas y no se escribe en cursivas. Además, si la obra citada tiene varios volúmenes, se escribe punto y coma y luego se añade el volumen que hemos usado. Nótese que la abreviatura de la palabra volumen va en minúscula. Y 6. Se escribe solo el nombre de la editorial. Ya no es necesario el nombre del país. Pero supongamos que las obras referenciadas han sido una compilación. En ese caso, comentemos algunas características que no aparecían en el ejemplo anterior. 1. Luego de la inicial del nombre de cada autor, se debe escribir una coma, excepto antes del último autor. Es decir, antes del último autor, que está introducido por la conjunción y no se escribe coma. 2. Veamos que en este caso las personas no son autoras, sino compiladoras. Por tanto, esa información se debe especificar entre paréntesis y con abreviaturas antes de la fecha. A continuación, se ofrece una lista de las abreviaturas más comunes para estos casos. Véase que aparecen las formas para masculino y femenino tanto en singular como en plural. 3. Por último, se agrega la editorial, y si la obra se halla disponible en la web, se pega el enlace exacto o el DOI, si fuera el caso, para que los lectores puedan acceder a la obra. Véase que no es necesario escribir el día en que fue consultado. Ahora bien, cuando se referencia a una obra clásica se sigue este procedimiento. 1. Entre paréntesis se escribe la abreviatura de traducción, en minúscula, seguido del año de la edición que hemos usado. 2. Luego del título se escribe entre paréntesis de nuevo la abreviatura de traducción, así como la inicial del nombre y el apellido de la persona que tradujo la edición que hemos citado. Ahora, veamos el caso de una obra escrita en inglés. Véase que en este ejemplo, en lugar de usar la conjunción y, se escribe esta palabra. No se debe usar el símbolo de ampersand. Por último, obsérvese que se pega el enlace si lo tiene.